Vizcarra, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, como usted sabe, es totalmente inusual que las mismas autoridades que lo nombraron a usted hace pocos meses, hace 3 meses, comandante general, es decir, el cargo más alto en nuestro ejército, las mismas autoridades lo hagan pasar al retiro de manera precipitada. Por eso queremos comprender qué es lo que ha pasado, qué se ha movido de manera tal que un oficial como usted, que tiene 40 años de servicios a nuestra Fuerza Armada, sea tratado de esa manera, ni siquiera sea informado de una manera correcta. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar que no es de mi agrado realizar este tipo de declaraciones en la que se habla de mi ejército, pero después de escuchar las declaraciones del señor ministro de Defensa ayer por la noche en un medio de comunicación, sentí que tengo la obligación moral de decir la verdad. Considero que no es posible tanto cinismo. Efectivamente, el principal problema que veo yo en este sentido es que tanto ni el señor presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ni el comandante general del Ejército actual me avisaron sobre la decisión de mi paso de retiro, menos aún me han informado hasta ahora cuál es el motivo que origina este cambio. Si bien es cierto que el señor presidente de la República puede escoger al comandante general entre los 3 generales más antiguos, bueno, eso ya lo hizo hace 3 meses y me escogió a mí. Entonces, si ahora desea relevarme, por lo menos debería haber algún motivo que lo justifique o alguna falta grave que lógicamente tenga dicha situación. Sí. Y ese motivo me parece que debió decírmelo. De lo contrario, estamos hablando de un poder absoluto de cambiar cuando se le antoje o a su conveniencia al comandante general de una institución cuya estructura responde a normas establecidas y, lo que es peor aún, relevar un comandante institucional totalmente respaldado por su personal, lo cual es fácilmente comprobable. General Vizcarra, efectivamente, usted lo que está señalando es que no solamente ha sido imprevisto, sorpresivo, con muy malas formas su retiro, sino que además no ha sido motivado. Y una de las características para decisiones de esta naturaleza, sobre todo en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, es que hay que motivar la salida de un alto cargo. Y esto no ha ocurrido. Efectivamente, tal como usted lo está manifestando. Entonces, ante esta situación, solamente me queda pensar que se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro, que son parte de las actividades que se realizan en esta época del año. En ese sentido, sí, dígame. general, perdón, en ese sentido, justamente con el tema de los ascensos, hay una versión que quisiera que usted la confirme o no. ¿Es cierto que el presidente de la República le pidió a usted los ascensos de los hijos de Augusto Bocanegra Gálvez, que es su amigo personal? Me refiero a Ciro Bocanegra y Fidel Bocanegra, que según la versión que hemos tenido o tomado conocimiento son conocidos como los chotanos. Le pidió, no sé si lo hizo directamente o a través de alguien, y usted se negó. ¿Es cierto esto? Le explico de manera puntual. El señor coronel Fidel Bocanegra jamás ha solicitado ni ha utilizado ningún medio, ninguna participación de nadie para su ascenso. Y acá quiero puntualizar lo siguiente. Yo sí recibí unos pedidos que me hizo conocer con algunos días de anticipación del proceso. Tengo mensajes de WhatsApp al respecto, inclusive lo prueban. ¿Mensaje de quién? ¿De quién? A través del secretario del señor Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa, y los mensajes enviados a través de su decán del ministro de Defensa, y de manera personal también me lo hicieron. Eran varios los recomendados y en diversos grados, pero quiero puntualizar en 2 específicamente. Descarto totalmente el nombre del señor Fidel Bocanegra. Ese señor coronel jamás utilizó ningún medio. ¿Ya? Hablamos del coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra. Hermano del otro, ¿no? Es hermano del otro Bocanegra. Sí. Perfecto. ¿Y por qué puntualizo en ellos? Porque el secretario Bruno Pacheco Castillo y el ministro insistieron tanto en aquellos oficiales al punto de vista que tuvimos en repetidas oportunidades intercambio de ideas y de conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, que ellos no lograron comprender. ¿Y cómo insistían? Es decir, ¿qué cosa le decían? Le detallo esta parte porque este es el punto central. Eso sucedió los días 11, 12 y 13 de octubre cuando fui al MINDES.
llevando las actas. El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían atendido y que el secretario estaba incómodo por eso. Fuimos a Palacio, nos recibió el dichoso señor secretario, a quien le manifesté aspectos señor Pacheco, es el secretario general de la presidencia. Exacto, y que no era posible el ascenso de los recomendados oficiales. Al insistir y no encontrar respuesta positiva en mi parte, este señor secretario me manifestó que todo se puede hacer si se quiere. Pero él hablaba en nombre del presidente. Permítame ser insistente en estas cosas porque es muy importante para entenderlo. El señor Bruno Pacheco, que es el secretario general de Palacio, ¿hablaba en nombre del presidente o digamos, trataba de imponer un cambio a título personal? Hablaba a nombre del presidente. Entonces él manifestó pues que como él trabajó en el ejército en algún momento, decía que se podía hacer. Eso me indignó tremendamente y yo realmente le expliqué que tenía que hablar directamente con el presidente, porque yo llegué a pensar inclusive que esto era cosa de él. ¿Habló usted con el presidente? Después de tanta insistencia, me tuvo previamente en la sala antes de entrar con el presidente insistiendo este tema, y bueno, hasta que al final le tuve que manifestar que si no me presentaba ante el presidente, yo no iba a hacer ninguna intención de cambio, ni menos el ejército lo iba a presentar de esa manera, porque ya tenía el respaldo institucional. Este proceso lo habíamos conducido en un consejo de selección que implicaba a todos los generales de división, y lo que yo estaba llevando era la propuesta institucional. ¿Pero llegó usted a hablar con el presidente de la República? Efectivamente, ese día viernes 15, aproximadamente a las 19 horas, entré a hablar con el presidente, después de tanta insistencia. Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación. Llegué a pensar que inclusive era una cosa solamente del secretario o del ministro de Defensa. Entonces le manifesté de esta situación al presidente, y él definitivamente, después también de sugerirme cómo hacer para poderlo ascender al señor Ciro Bocanegra, yo le manifesté que era imposible porque no respetaba las normas, las leyes, y sobre todo que los puntajes que tenía tanto el señor Sánchez Cahuancamo como el señor Ciro Bocanegra de ninguna manera podían sobrepasar a los candidatos que estaban adelante. ¿Y cómo le dijo el presidente que podía ascender al señor Bocanegra? Me manifestó y se puede hacer algo por el señor Bocanegra. Yo le manifesté que si él deseaba ascenderlo, le podía sugerir quizás que haga una resolución donde él tenía la posibilidad y la capacidad de otorgarle una vacante. Lógicamente le explicaba que el impacto negativo sobre la institución iba a ser grande, porque realmente ese señor no era merecedor en estos momentos al ascenso. De acuerdo, general Vizcarra, yo le ruego que nos espere un instante, vamos a reflexionar sobre las cosas graves que nos ha contado y tratar de interpretarlas, saber qué ha movido a algunos altos funcionarios, incluido el presidente de la República, para actuar y pretender que usted actúe fuera de las tradiciones del ejército y de nuestra institucionalidad. Pero antes de eso, vamos a escuchar a los anunciantes de RPP, por favor. Son las 8:20, estamos conversando con el general en situación de retiro ahora del Ejército Peruano, José Vizcarra Álvarez, quien nos ha contado la manera como ha sido pasado a retiro 3 meses después de haber sido nombrado por las propias autoridades actuales, presidente de la República y ministro de Defensa, y sin darle explicaciones, pero como una actitud manifiestamente arbitraria y punitiva por no haber promovido aparentemente a los oficiales, en particular los hermanos Bocanegra, chotanos, llamados los chotanos en el ejército, que el presidente quería. Más allá de ese tema de nombres, hay aquí algún problema de fondo, porque lo mismo ha pasado con la Fuerza Aérea. Y se dice que en la Fuerza Aérea hay nombramientos de algunas personas allegadas a Vladimir Cerrón, sobre todo el jefe de inteligencia.
No lo sabemos, pero queríamos conocer si usted tiene detalles sobre este punto. Al mismo tiempo, todos sabemos que hay en el trasfondo esta resolución suprema publicada hace 2 semanas que autoriza a la Fuerza Armada a colaborar con la policía en tareas de orden interno. Entonces quisiera saber si sobre esos 2 temas de fondo, que Cerrón y el Partido Perú Libre, por una parte, y por otra parte, la lucha del ejército contra el narcotráfico y por el orden interno, tienen algo que ver en el contexto que ha llevado a su destitución. Bueno, señor Carvalho, yo no podría quizás ahorita darle o puntualizarle aspectos en ese detalle. Yo solamente quisiera centrarme en lo siguiente, que este señor secretario realmente me manifestó cosas que a mí pienso que creo que tengo la obligación total de manifestarlas. Él respondió que el señor presidente necesitaba gente leal. Yo le dije que los que habían ascendido eran leales a la institución y a la nación. Y me dijo que quién garantizaba eso. Le dije que yo como comandante general asumo la responsabilidad de los ascensos. Y él me respondió de una forma que sinceramente da indignación y me dijo, ¿quién le garantiza a usted que continuará como comandante general del ejército? Ante esto, sinceramente, yo hablé con el presidente y le expliqué toda la figura y al final el presidente no le quedó otra situación que aceptarla. Es más, me dijo, lo respaldo, señor general, y vamos a firmar todas las resoluciones tal y como usted las ha traído. Lo mismo sucedió con la Fuerza Aérea, pero creo que el señor general Jorge Chaparro podría explicarlo de mejor manera, pero es una situación muy similar, según tengo entendido. Ha salido ya en una publicación del periodista Páez, ¿no?, que en el caso del comandante general de la FAP, Jorge Chaparro, de acuerdo a las fuentes, se desestimó que se incluyera en el cuadro de ascensos el grado de teniente general mayor Edgar Briceño Camero, ¿no? Y esto es lo que ha señalado también como una cosa más o menos parecida a lo que ha pasado en la comandancia del ejército. Pero, lógicamente, si su cambio no ha sido motivado como debió ser, el presidente sí sabía y lo que quería era ese cambio, que ha sido verbalizado por este señor Bruno Pacheco, queda claro que el entendimiento de la lealtad de las autoridades hoy de turno están vinculadas a una lealtad a individuos, no a instituciones. Totalmente de acuerdo. Esa es la conclusión a la que yo también he sacado posteriormente a que se suponía que nos respaldaba con la firma de las resoluciones y la aprobación de los ascensos, pero sin embargo acá hay un detalle. Eso fue el día 15 de octubre y los ascensos terminaron el día 13. Tenía que ser publicación inmediata en el peruano el 14, el 16 máximo. Se demoraron 11 días para publicarlo, porque durante todo ese periodo estaban buscando cómo tumbar el proceso o motivando a gente que quizás por algunos intereses bajos, no se olvide que somos seres humanos, trataron de sabotear el proceso porque no habían ascendido, lógicamente. Pero gracias a Dios no se pudo encontrar nada y definitivamente el proceso se sostuvo. Entonces recién lo publicaron 11 días después de culminar el proceso porque no le quedaba otro camino. No es tanto porque nos respaldó, estaban buscando cómo hacer para tumbarlo. Yo quisiera puntualizar de que tanto el coronel Sánchez Cahuancamo como el coronel Ciro Bocanegra no tenían los puntajes correspondientes ni las atribuciones al punto de vista éticos, morales, como para poder obtener el grado inmediato superior. Y eso estaba ni calificaciones ni desde el punto de vista ético correspondía el ascenso. Así es, eso les expliqué puntualmente, no les alcanzaba la nota por ningún motivo, y así quisiéramos ponerle una calificación, tendría que ser algo exorbitante, y ponerle a la anterior una nota de 0.2 o 0.5. ¿Cómo le explicaría yo después a ese señor que le había puesto 0.2 y 0.5 sin tener ningún motivo para hacerlo? Yo creo que eso era un tema que teníamos que defenderlo como sea. ¿Y cómo tomó usted? Perdón, general, continúe, por favor, disculpe. Aparentemente lo aceptó, pero me doy con la sorpresa de que fue aparentemente porque a los días sale mi invitación al retiro sin conocer los motivos, sin que me informen
enterándome porque mi secretario me llamó a las 6:30 de la mañana para decirme, ha visto las noticias, mi general, y realmente ni el ministro de Defensa me lo comunicó, como dijo ayer en un medio de comunicación totalmente falso, ni el presidente y ni el comandante general entrante, que es mi compañero de promoción. Yo me enteré solamente por las noticias, y eso es indignante. Y dentro de la institución, en este momento, que en los niveles, digamos, jerárquicos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ayer, en una entrevista que le hice a la presidenta del Consejo de Ministros, por lo menos admitió que en la forma se habían equivocado y que había incomodidad en el interior. ¿Usted puede graficar esa incomodidad dentro de la Fuerza Armada por este tema? No, lógico, y quisiera corregir ahí, no es en la forma, es en el fondo también, porque no existe ningún motivo y no tengo ninguna falta grave ni ninguna situación que haya ameritado mi salida, solamente el no haber quizás complacido estos detalles de ascensos y los de que se vienen ahora, que son el de invitaciones, que ya presenté la propuesta y tengo entendido que el señor secretario y el ministro conversaban y decían de que esas resoluciones no valen porque ya no van a cambiar a este comandante general. O sea, ya lo sabían por informaciones de la gente. ¿Cómo se grafica el malestar? No le miento que tengo más de 450 mensajes de solidaridad, de respaldo de todo mi personal, realmente indignados. No le miento porque la gente está realmente sumamente desconformes con este tema. Yo no reclamo nada. Ayer el señor ministro decía que ¿por qué reclamo? No reclamo en absoluto. Yo cumplo la ley y yo ya comprendí que pasé al retiro. Sí, pero lo general, que hemos comprendido que lo que está usted afirmando es la institucionalidad de la Fuerza Armada y que los ciudadanos tengamos garantías de su neutralidad. Precisamente por eso es que quiero saber si estas decisiones y este manoseo sobre personas tiene algún contexto con las políticas públicas en las que participa la Fuerza Armada, que son ahora la lucha por el orden interno, 1, 2, la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo en el BRAEM y eventuales conexiones del jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea con el Partido Perú Libre de Vladimir Cerrón. Es una respuesta que obedece a un análisis político y sinceramente no deseo hacer ese análisis político el día de hoy. Yo creo que después de lo que estoy manifestando, cada uno puede sacar sus conclusiones al respecto. Yo soy un oficial institucionalista, respeto y honro y quiero mucho a mi institución y no quisiera manifestarme más al respecto porque quizás no es el momento. Yo quisiera aprovechar simplemente lo siguiente, decirles, he solicitado al Comando del Ejército para que me extienda la seguridad a mi familia, en vista que ustedes saben que el miércoles 13, justo el día que culminaron los ascensos de generales, como recordarán, hubo un asalto en la puerta de mi casa, donde consecuencias del tiroteo salió herido el chofer de la seguridad de una de mis hijas. Jamás se aclaró si realmente fue asalto de delincuentes comunes u otra cosa. Y eso es lo que más me preocupa. Justo después de terminar el proceso, le di cuenta de esto al señor presidente, justamente esa noche 15, y le dije que cualquier esfuerzo que hagamos, que no sea en vano, que sea por respetar la institucionalidad. Salió en todos los medios de comunicación esta noticia, quizás la pueden revisar. Sí. Las propuestas del ejército, salvo que no respeten las normas o se hayan comprobadamente trastocado los límites de la ética y el poder, deberían ser respetadas, porque es un tema de evaluación institucional, respaldada por una ley y un reglamento. Cuando las autoridades políticas se entrometen, se está politizando a las Fuerzas Armadas. Y usted, general, ¿usted calificaría esta serie de decisiones, intervenciones de parte del secretario general de Palacio de Gobierno, del ministro de Defensa, del presidente, como una ofensa o violación a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? Totalmente de acuerdo. No es a José Vizcarra, es al comandante general del Ejército, que representa en él la persona de 40.000 hombres, entre soldados, oficiales, técnicos oficiales, sin contar a la familia militar, que lógicamente también se ve afectado. Muchísimas gracias por sus declaraciones. Comprendemos los límites de lo que quiere usted declarar por ahora y nos complace oír a un general del más alto rango del ejército peruano afirmando su respeto a la Constitución y a la institucionalidad, que manifiestamente ha sido en este caso violentada, retirándolo usted 3 meses después de haberlo nombrado.
hemos comprendido y agradecemos mucho que haya estado con nosotros en RPP, general José Vizcarra Álvarez. Muy buenos días. Vamos a los titulares de la media hora y regresamos a Ampliación de Noticias.